Esta paciente yo la presenté al doctor Rosé, que es uno de los referentes de síndrome de Blau. Cuando le conté la historia, ya estábamos en la etapa, yo creo que de cambio al micofenolato después de la reacción adversa que asumimos que era por el adalimumab, y el doctor Rosé me dijo, así son, habitualmente la evolución de la uveitis es peor que de la artritis, y estos niños tienen un mal pronóstico ocular, hagas lo que hagas. Esto fue hace mucho tiempo, pero a él no le extrañó esta evolución. Un poco como comentario de alguien que sabe mucho del tema. Gracias. ¿Algún comentario de los otros casos clínicos? Yo quería preguntarle a las nefrólogas cuánto tiempo usaron el eculizumab. El caso que yo les presenté fue un caso que conocimos el 2016. El 2016, en enero de ese año, se publicaron las recomendaciones mundiales de uso de bloqueo de S5 en CHO atípico. Y este caso lo recibimos a fines de febrero. Entonces estábamos con las recomendaciones muy recientes. El uso en Chile en este contexto no era tan fácil. De hecho, conseguimos las dosis con pacientes que estaban en tratamiento, pacientes adultos con hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya tenían los tratamientos, porque tal como dice Angélica, el eculizumab nunca tuvo resolución del Instituto de Salud Pública y había que importarlo. Y en ese contexto, al inicio el paciente respondió muy bien y salió de la urgencia, y cuando yo lo presentaba en los distintos congresos, todos mis pares me decían, es que no le puedes sacar el eculizumab, y todavía no había información suficiente. Ahora, 2024, ya el contexto es distinto, y nosotros de tener un caso así, lo sacaríamos inmediatamente con el resultado o de los anticuerpos o sugerente, haciendo el switch a inmunosupresores, ¿ya? Y en ese momento nos demoramos más en hacer el retiro porque todavía no existía un consenso tan claro de que fuera seguro realizarlo, ¿ya? Antifactor H ni tampoco, entonces Argentina es lo más cercano y el paciente tiene que ir a viajar allá y mandar todavía, al menos donde nosotros lo coordinamos, que es de Cirugía en Madrid, el costo es altísimo, es decir, mandar una muestra sale $1 millón y el seguimiento se supone que debería ser regular, ¿ya? Se están haciendo muchas gestiones, ¿ya? La Sociedad de Nefrología lo está haciendo, se están haciendo evaluaciones en algunos laboratorios, pero no es, a pesar de que es una ELISA, no es algo fácil de homogeneizar los resultados, entonces ha sido un poco complejo, pero se está trabajando para tener una alternativa de más fácil acceso, o por último asegurarlo a través de alguna entidad. En el caso del otro paciente, la verdad es que nosotros tuvimos el resultado del estudio genético cuando ya estaba sin eculizumab, porque solo logramos conseguir 2 dosis y con esas 2 dosis la verdad es que la recuperación de la función renal y del recuento plaquetario, en el fondo, que es una de las primeras cosas que empieza a mejorar, ya había pasado, y la verdad es que en este caso, o sea, en este tipo de mutaciones sí que está indicado en el fondo seguir con la administración del eculizumab, pero esta paciente por lo menos hasta el momento no tiene en el fondo ningún signo de actividad del síndrome hemolítico urémico. Creemos que efectivamente la infección por Escherichia coli fue un gatillante importante, pero estamos obviamente expectantes y eventualmente en el momento en que veamos alguna pequeña luz de que el síndrome hemolítico urémico se está activando, tengamos que reiniciar su uso. Perdón, yo cortito y tratando de aportar un poco a tu caso, Carolina. Este niñito tiene una enfermedad crónica,
si no hay otras terapias disponibles que las que ya tienes, ¿cierto?, en el sistema público. Tienes el gatillante identificado, que claramente es el estrés. Hay que ir a manejarse el estrés. Y lo que pasa es que nosotros como médicos estamos muy acostumbrados a que el manejo es farmacológico, qué sé yo, pero somos cuerpo y mente y alma también. Entonces, yo creo que ahí falta salud mental. Salud mental tampoco significa siempre medicamentos, significa darle herramientas a este niñito para que maneje el estrés, porque va a salir, o sea, tú lo puedes evitar ahora, pero va a tener que en algún momento enfrentarse al mundo, y el mundo trae estrés. Así que ahí es donde entran, que mencionamos anteriormente, las medicinas integrativas, y no es ponerme pachamámica, pero de verdad que somos cuerpo y alma, y salud mental, y estamos fallando en la salud mental. Hay que buscar esa herramienta. Bueno, muchas gracias a las presentaciones de los casos clínicos y vamos a continuar con el programa. Y le pedimos a la doctora Pamela Morales que nos acompañe para hacer su presentación. La doctora es inmunóloga y reumatóloga pediátrica del Hospital de Niños Roberto del Río y de la Red Salud de la Universidad Católica. Quería agradecer a las organizadoras por la invitación. Me solicitaron presentar en el fondo errores innatos de la inmunidad en reumatología, que la verdad es que es un área que es bastante importante en mi caso, porque hago inmunología y reumatología en los dos centros. Entonces combina la inmunodeficiencia, autoinflamación y la autoinmunidad. Lo que vamos a ver inicialmente es una introducción a las alteraciones monogénicas en reumatología, lo voy a ver bastante pincelado. Después vamos a revisar el lupus monogénico, que cada vez se han identificado más alteraciones, y alteraciones monogénicas relacionadas con la enfermedad de Behçet, que la verdad es que pueden ser de inicio bastante temprano. Y vamos a dar espacio a algunas preguntas. Bueno, la disponibilidad de estudios genéticos actualmente ha permitido que la reumatología igual sea distinta, y podemos identificar ahora en pacientes con enfermedades de inicio temprano, principalmente alteraciones monogénicas. Las inmunodeficiencias primarias, es súper conocido que aproximadamente un 25% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias pueden tener manifestaciones autoinmunes o de la desregulación inmune. Y las manifestaciones de la desregulación inmune son el segundo grupo más frecuente de clínica en estos pacientes. Entonces, la verdad es que si los vemos en forma como general, podemos decir que tenemos pacientes con autoinmunidad, tenemos pacientes con autoinflamación y pacientes con inmunodeficiencia, pero en realidad la verdad es que la evolución y los estudios genéticos nos han mostrado que no es tan así, sino que la verdad es que tenemos una mezcla de autoinmunidad, de autoinflamación y de inmunodeficiencia. Entonces, cuando hablamos de pacientes con alteraciones monogénicas en reumatología, habitualmente son pacientes de inicio temprano. Tenemos pacientes que son una clínica más severa, habitualmente con lesiones vasculares en zonas como distales, en los dedos de las manos. Son pacientes con una enfermedad de Raynaud, con un eritema pérneo bastante intenso. También tenemos pacientes con artritis de inicio temprano, y nunca olvidar las úlceras orales, que la verdad es que a nosotros nos consultan bastante. Hacemos un estudio de autoinmunidad básico, que en gran parte de los pacientes es negativo, pero después hay algunos pacientes que evolucionan de forma más grave, y ahí tenemos que pensar en las alteraciones monogénicas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad bastante conocida, principalmente del adulto, pero que también vemos en pediatría cada vez con más frecuencia. Y la verdad es que sabemos que la enfermedad pediátrica es mucho más grave que en el adulto, tiene mayor compromiso renal, con mayor compromiso también de citopenia, y en forma como general se ha descrito que el lupus monogénico, siempre pensarlo en pacientes que presentan la enfermedad en forma temprana en los menores de 5 años, y tiene manifestaciones clínicas además más severas que el lupus sistémico que nosotros vemos en pacientes adolescentes, que es como la presentación más frecuente. Cuando hablamos de lupus monogénico, la verdad es que se han descrito múltiples alteraciones. Tenemos alteraciones
que obviamente se traslapan con las inmunodeficiencias primarias como la haploinsuficiencia de CTLA4, inmunodeficiencias combinadas y también en el fondo alteraciones que son de la regulación o de la degradación de los ácidos nucleicos. También tenemos las interferonopatías que están dentro del grupo de los autoinflamatorios. Para poder clasificar un poco las vías como afectadas en forma más ordenada, vamos a hablar de los defectos del complemento, en donde acá uno de los principales actores es C1Q, deficiencia de C4 y deficiencia de C2 y C3. Cuando hablamos de interferonopatía lo vamos a ver un poco más general, pero la verdad es que son múltiples alteraciones que tienen relación con censar ácidos nucleicos o con la sensibilidad o la degradación de estos en sus distintas vías, y hay enfermedades que son parte de las interferonopatías propiamente tales y que dentro de sus manifestaciones está el lupus. Y las pacientes con alteraciones en la tolerancia de células T y B, que son las clásicas inmunodeficiencias, y tenemos ALPS, NUNAM, PIK3CD, DOC8 y las inmunodeficiencias común variable. Entonces, la deficiencia de la vía de complemento la tenemos que sospechar. La verdad es que nuestros pacientes con lupus, en el fondo como criterio diagnóstico, está la hipocomplementemia. Y hay pacientes que tienen en forma genética déficit de complemento, y este déficit de complemento no permite un clearance adecuado de los fragmentos apoptóticos, aumentando la expresión de autoantígeno y generando una respuesta inflamatoria. Alteraciones en los niveles de C1Q, de C2 y C4 han sido asociados a inmunodeficiencias y también a presencia de autoinmunidad. Y en el 90% de los pacientes, en el fondo, que tienen una deficiencia de C1Q, pueden desarrollar un lupus eritematoso sistémico, pero en una edad variable, que puede ir desde los 6 meses hasta los 40 años. Entonces, cuando hablamos de deficiencia de C1Q, también no hablamos solamente de los fragmentos apoptóticos que gatillan obviamente la cascada inflamatoria, sino que el C1Q también tiene la funcionalidad que inhibe la producción en forma directa de interferón alfa, y además inhibe el TLR7 y el TLR9, que son receptores en el fondo que se activan con DNA de doble hebra. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de esto, nosotros podemos encontrar, que es algo bastante típico que hemos encontrado con mayor frecuencia en nuestros pacientes, es una firma de interferón elevada. Perdón. ¿Puedo volver? No. Ahí. No sé si... ¿Puedo volver a la anterior? ¿Sí? Ahí. Entonces encontramos una firma de interferón elevada. Entonces, estos pacientes que además tienen un déficit de complemento, encontramos una hipocomplementemia, pero además como hallazgo podemos tener la firma de interferón elevada. Entonces, cuando a veces hablan de deficiencia de C1Q, algunos también lo consideran como una interferonopatía secundaria. Los pacientes con deficiencia de C2, como un caso clínico que presentaron ayer, son pacientes que habitualmente se infectan a edad temprana y que después a lo largo de su vida pueden desarrollar lupus eritematoso sistémico de una evolución bastante similar que la población general. Y los pacientes con deficiencia de C4 tienen una penetrancia variable que puede generar, de un 75%, que puede generar lupus eritematoso sistémico a lo largo de la vida. Ahora, como característica, los pacientes con déficit de complemento que tienen errores innatos son pacientes que tienen enfermedad cutánea más severa. Acá vemos pacientes con deficiencia de C1Q, C1R, C4 y C2, y son pacientes como más refractarios desde el punto de vista cutáneo, como también considerarlos si es que persisten con hipocomplementemia y estudiarlo. Ahora vamos a ver las alteraciones de la vía del interferón, que la verdad es que cada vez se describen más alteraciones de ganancia de función y de pérdida de función. Los pacientes, en el fondo, todos estos pacientes fueron los pacientes con lupus, como se sabe que tienen esta vía como activada, se han buscado obviamente estos targets para poder identificarlos desde el punto de vista genético. Y tenemos a las alteraciones típicas de las interferonopatías, como son en Tregs1, que es alcardigotia, las alteraciones en SAM-DHD1, que provocan, puede ser un espectro de enfermedades, como puede ser una alcardigotia, un lupus monogénico y un lupus cutáneo con eritema pernio.
Y tenemos las alteraciones en la vía de Segas-Sting, que son SAB y COPA, que tienen principalmente manifestaciones pulmonares. Entonces, cuando hablamos de la vía del interferón, es bastante compleja, porque además dentro de esta se han identificado otras vías que son necesarias para la degradación y censar los ácidos nucleicos. Esta vía se activa principalmente se activa con RNA, en el fondo por material genético viral, y se puede activar por RNA y por DNA. Y va a generar en el fondo una cascada que va a promover la transcripción de genes que aumentan el interferón. Y además, el interferón después en el fondo tiene su actividad por vía JAK-STAT, por lo tanto, por eso los pacientes en el fondo reciben inhibidores de JAK. Entonces, cuando hablamos de la alteración en las vías del interferón, podemos ver un aumento en la sensibilidad, en la señalización de los ácidos nucleicos, que está directamente relacionado con el lupus, que nosotros tenemos nuestro anti-DNA, que incluso es casi diagnóstico de la enfermedad. Tenemos defectos en el metabolismo de estos ácidos nucleicos y además en la transducción, una vez que el interferón sale de la célula, después en la transducción, que pueden haber alteraciones de ganancia de función y aumentar en el fondo la actividad del interferón. Esta vía, la vía Segas-Sting, fue descrita posteriormente, es parte de la vía del interferón, fue descrita después de que se describieron las interferonopatías, y esta vía es primordial en el lupus porque esta vía sensa DNA de doble hebra. Entonces, se ha visto que en el fondo que la activación constante de esta vía va a generar lupus eritematoso sistémico. Es una de las más importantes en la identificación del DNA. La activación no controlada en el fondo va a generar inflamación crónica y autoinmunidad. Fue descrita, como les comenté, previo a las interferonopatías, y además hay pacientes que pueden tener alteraciones en esta vía pero que no muestran firma de interferón elevada, por lo tanto se están intentando buscar otros marcadores que puedan tener relación con esto. Entonces, los pacientes con alteración en la vía de interferona habitualmente son pacientes pediátricos, pero también hay algunas alteraciones que se pueden ver en los pacientes adultos. Las primeras fotos corresponden a pacientes con un eritema pernio intenso, con lesiones vasculares, que corresponden a Aicardi-Gautier. El Aicardi-Gautier tiene característicamente compromiso neurológico, con un retraso en el desarrollo importante, con compromiso vascular. Y como lo mostró la doctora Downey, las otras 4 fotos de allá se pueden ver una paciente con SABI, que también tiene lesiones vasculares importantes en la mano con compromiso pulmonar. Y las últimas fotos de acá abajo de compromiso pulmonar intersticial corresponden a un paciente con COPA, que la verdad es que son pacientes con autoinmunidad importante, pero tienen compromiso pulmonar. Una de las cosas que uno quizás debería recalcar es que los pacientes con lupus en general no hacen tanto compromiso pulmonar intersticial. Entonces, si tenemos un paciente con hallazgos de lupus y que está con una enfermedad pulmonar intersticial, tenemos que pensar en que tenga una alteración genética. Ahora les voy a hablar de la vía de las alteraciones en TLR7. El TLR7 es parte de la inmunidad innata. Reconoce RNA de hebra simple de origen viral y también puede reconocer RNA propio. Se encuentra a nivel intracelular. Y se ha visto en forma general que el TLR7 se puede expresar en un gen ligado a X y que se puede expresar con mayor intensidad en mujeres. Y eso también tendría alguna relación fisiopatológica con que epidemiológicamente las mujeres tienen más lupus que los hombres. Y se ha observado que el TLR7 disminuye la tolerancia de las células B a nivel de los centros germinales, generando en el fondo posteriormente autoanticuerpos. Entonces, los pacientes con ganancia de función de TLR7 se ha descrito que son pacientes que inician lupus en forma precoz, y también hay otro grupo de pacientes que desarrollan una neuromielitis óptica con antiacuaporina positivo. Son pacientes bastante más graves con citopenias de difícil manejo, con enfermedad renal grave al inicio. Acá se describen 2 familias. La paciente inicial que falleció
Era una paciente con un lupus que se diagnosticó a los 7 años, que tenía fiebre, rash malar, citopenias, hipocomplementemia, tenía el cuadro completo. Pero la paciente evoluciona con vasculitis cerebral y calcificaciones y en el fondo se provoca un deterioro y después tiene complicaciones vasculares que son finalmente que fallezca. Y la mamá de la paciente tenía una presentación de menor gravedad con rash malar y había tenido antecedentes de trombosis venosa profunda y se hizo el diagnóstico de un antifosfolipio. Y el hermano, que fue de presentación más precoz, tuvo una epilepsia refractaria y luego desarrolló el rash, la leucopenia y la hipocomplementemia. Y el paciente, la familia 2 descrita es una mutación de novo y el paciente acá también evoluciona con retraso del desarrollo psicomotor en forma temprana, como que se presentó en periodo neonatal, citopenias autoinmunes y tuvo bastantes complicaciones desde el punto de vista del sistema nervioso central. Ambos con autoinmunidad positiva, ANAS positivo, anti-DNA positivo, varios con RO positivo, así que SM, que hacían el diagnóstico finalmente serológico también de lupus. Les voy a hablar un poco de la enfermedad de Behçet. Se ha asociado, esta es una enfermedad con compromiso multisistémico que se han asociado múltiples HLA. Asociado a esto, nosotros lo que tenemos disponible en este minuto es HLA B51. Y hemos visto sí que pacientes con mutaciones de haploinsuficiencia NA20 también se han descrito Behçet y también con mutaciones en NF-κB. La verdad es que cuando uno mira el espectro que puede abarcar la enfermedad de Behçet desde el punto de vista de las úlceras orales, de compromiso inflamatorio intestinal, es múltiple, se puede presentar a lo largo de todos los pacientes con inmunodeficiencia, inmunodeficiencias combinadas, inmunodeficiencias asociadas a cuadros sindromáticos, deficiencias de anticuerpos, defectos de la inmunidad innata, autoinflamatorios y otros, como la trisomía 8, que nosotros tenemos una paciente en el hospital. Y cuando vemos la vía del NF-κB, la verdad es que la vía del NF-κB tiene también es una vía inflamatoria, pero también tiene un rol en la apoptosis. Y aquí podemos identificar A20 que inhibe la vía y también en NF-κB a través de la proteína P50 que tiende también a inhibir la vía. Esto me sale. Entonces, cuando hablamos de NF-κB1, hablamos de la alteración a nivel de P50, es una herencia autosómica dominante. Y a diferencia un poco del NF-κB2, los pacientes tienen infecciones sinopulmonares, pero en forma no tan temprana, ¿ya? La severidad de la enfermedad también puede ser variable y los pacientes reportados con Behçet, la verdad es que pueden tener también como un espectro úlceras orales recurrentes, compromiso gastrointestinal y deficiencia de anticuerpos. Cuando tenemos un paciente con alteración en la vía del NF-κB, hay que pensar en un paciente que debuta con un Behçet y que, por ejemplo, está con periodos como recurrentes febriles y como una enfermedad como más autoinflamatoria, más que haga un periodo febril prolongado, que uno diagnostique un Behçet y como que en el fondo lo pueda manejar. Y también son pacientes que son más refractarios a terapia. Estos pacientes se beneficiarían del uso de anti-TNF. Y la haploinsuficiencia 20, que no solamente ha sido descrita para Behçet, sino que también se ha descrito en algunos casos de lupus, es un inhibidor de la vía del NF-κB. Y las manifestaciones clínicas, la verdad es que pueden ser variables: úlceras, fiebre recurrente, alteraciones gastrointestinales, lesiones cutáneas, artritis y artralgia y úlceras genitales. Los diagnósticos iniciales de los pacientes estudiados con haploinsuficiencia 20 es enfermedad de Behçet, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis idiopática juvenil, enfermedad de Crohn, lupus y psoriasis, ¿ya? Así que también en el fondo hay que buscarlo en las distintas enfermedades autoinmunes. Y en algunos pacientes, desde el punto de vista inmunológico, se ha descrito que estos pacientes pueden tener infección persistente por virus Epstein-Barr. De hecho, algunos estaban en seguimiento por esto. Pueden tener alteraciones a nivel de IgG4 y de IgG2, con pancitopenia y con infecciones recurrentes, y además corresponde
es una presentación bastante heterogénea y que se ha encontrado en distintas patologías, no solamente asociadas al BSET. Entonces, como conclusión, tenemos que considerar alteraciones monogénicas en los pacientes que inician a una edad temprana una enfermedad autoinmune y con infecciones recurrentes, que es como lo clásico, pero a veces parte solamente la autoinmunidad y después parten las alteraciones de infecciones. Conocer también estas alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico nos ayuda también a ver las vías y también nos podrían orientar también al manejo no solamente de pacientes con la enfermedad monogénica, sino que muchas de estas cosas también han sido usadas en pacientes que se han tratado con lupus y también esto nos ayuda como a hacer el seguimiento de las otras alteraciones que pueden tener asociadas y a tratar en forma precoz y evitar las complicaciones. Eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para la doctora Morales. ¿No? Quiero agradecerte, Pamela, por favor. Quiero invitar a pasar para nuestra última exposición a la doctora Carolina Prando. Ella va a hacer nuestra última charla de screening neonatal en errores innatos de la inmunidad. Ella es pediatra, especialista en alergia, inmunología y errores innatos de la inmunidad. Es además PhD en farmacología, directora de medicina translacional e investigadora en genética de los errores innatos de la inmunidad y enfermedades raras, todo esto en el Instituto de Investigación de Pequeño Príncipe. Ahí mismo creó el Servicio de Inmunología Clínica Multidisciplinaria en el Hospital de Pequeño Príncipe y también es profesora de posgrado y biotecnología aplicada en salud infantil. So here we are again, in English again. So I'm very happy to be here for the final talk and to talk to you about a very important theme for the patients with inborn errors of immunity. So before we started talking about the test, I would like to go back a little bit in time and to talk a little bit about basic immunology. So here we have the cells that are part of our immune system. And we know here that we have the immune system that we can divide into innate and adaptive immunity, right? And do you remember what is the main characteristic that will differ both of the systems? Anyone? Memory? What else? Specificity, right? So I used to tell my students, and finally I got the artificial intelligence to work for me and do this little figure. And if you have a neutrophil and a lymphocyte together in the street, and they see a car, the monocyte or the neutrophil, they will say, oh, there's a car. And then the lymphocyte will say, wow, it's not only a car. It's a blue car with red people inside, and it has 4 doors, and the brand of the car is this one. And so this is the way that they differ from each other. And how do they do that? So if we go back to our immunology classes, we will remember about the VDJ recombination. So if we have 22,000 genes in our genome, right? So if we had a specific receptor for each different CAR or bacteria or virus that we have in the environment, it wouldn't be enough. So our genetic system works in terms of making recombinations of pieces of genetic sequence, and they will give rise to the specificities of the different receptors in B and T cells.
So the V stands for variable, the D for diversity, and J for junction. So I asked again the ER to make me a figure to make it easy to understand VDJ recombination. And, well, sorry, this is what I got there. So then I decided to go back to, the normal system. And here we are again. And this is basically what happened. Let's try to make it easy. So we have the V segments, we have the D segments and the J segments, and they have to rearrange each other. And when they do that, part of the gene here and part of the gene there, what is in between here, it goes like this, and they make a circle of DNA that is not working anymore, let's say. And the points where these parts of DNA that will not be part of the gene anymore, they are put together, we call this signal junction. So if we see here, this signal joint point here is a sequence of DNA that is the same one for me and for each one of us. It doesn't matter which country we live for and our genetic background, it's all the same. So it's suitable for a screening test where we need the same thing to be studied for everyone, not with the need of doing something specific for Brazilians or specifics for Chilean or for European people and so on. So the newborn screening is based on these things that I talked to you right now about the ability of our system, our cells, to make the VDJ recombination, to make the specific receptors, and then having this DNA circle with the signal joint. And what we measure in newborn screening for immunodeficiency is the amount of copies for this DNA segment that we have in the dried blood spot that we collect from the babies. So the more you have the segment of this signal joint, the more T cells or B cells the baby is doing. So if we have a baby that's not producing T cells, we don't have this signal joint in a great amount, or even we don't have at all, it's 0. And then it's a sign for us that says, well, something is wrong here. This baby is not producing, it's not making the VDJ recombination, so it's not producing new cells. And probably you might have a patient here with immunodeficiency. And then it's important to talk about how long the patients take to be diagnosed. This is the Odyssey diagnostic for a patient with rare disease. It's not different for our patients in primary immunodeficiency. And a way to make it short, and especially for this disease that is considered our emergency in pediatrics, the newborn screening it is very useful. So considering the severe combined immunodeficiency, this is not an updated list of genes related to SCID, but I like this because it shows us exactly what happened. So we always don't have T cells, and we might have or not B cells developing in the SCID. So this is what makes us the T negative and B positive, T negative and B negative SCID patients. And why this disease is considered to be a pediatric emergency? It's because if we do not do the diagnosis of these patients in time, they will die before they complete 2 years of age. But instead, if we have these patients diagnosed, especially before 3.5 months, or even after, but preventing infections, so this patient didn't have any infections before, if we do a transplant for these patients, the survival after 5 years in this study here shows that we have a 98% of survival. But if we have a patient that is diagnosed after 3.5 months, and especially if this patient goes to the transplant with an active infection, the survival goes down to 50%. Then it's important for us to go back also to the 60s here and talk about what Wilson and Jungner
define it as the objective for screening a disease. It doesn't matter which one. So they say that the objective of screening for a disease is to discover those among the apparently well who are in fact suffering from a disease. So if we have a SCID baby in the maternity, you won't have no clue, don't have any clue unless you have the Omenn syndrome that this baby has a disease. And then after a few weeks, he will start developing infections, and then maybe someone will think about primary immunodeficiency, right? And for a disease to be included in a screening test, a screening program, they have put some rules here. First, it has to be an important health problem. It might have a treatment for this baby. We should have facilities for diagnosis and treatment. This disease should have a latent stage of the disease, so a stage where from the test until the treatment, you don't risk to have many severe consequences for this baby. It might be suitable for test or examination, and this test must be acceptable to the population. The natural history of the disease should be well known. There must be agreed policy on how to treat and who to treat. The cost-benefit of the test and case finding as a continuous process. So, for example, if we have infectious disease that is going on now, maybe it's important to screen for this disease now, but then after a while it will be under control and we don't need to keep doing the screening. But for a genetic disease, it will always keep happening, so it's important to work this as a continual process. So do you agree that SCID fills all the, right? So in Brazil, we started screening babies that were born since 1992, and we started the program with 2 diseases, phenylketonuria and congenital hypothyroidism. Then in 2001, we had the publication of this national neonatal screening program that increased the number of diseases, including sickle cell anemia and other hemoglobinopathies, and also the cystic fibrosis newborn screening. Brazil is a huge country, so it was not automatically that in 2001 everyone was available to be tested, but it was a process. Some regions got this faster and some other regions took longer. And then in 2021, we had another law approved to include 50 more diseases in the newborn screening test. And these diseases will start with some congenital toxoplasmosis and other hemoglobinopathies. Then it goes to inborn errors of metabolism, lysosomal disorders, and then we get the primary immunodeficiency. So it should be implemented in the 4th step of this new program in Brazil. But what they do is that the national government signed the law, but then each one of the states or cities should work on their own to make it happen in their area. And something very important to note here is that in 2001, they published this National Neonatal Screening Program. It's not a test. So it doesn't matter if you say this in Portuguese, in Spanish, or in English. It's not just a test, it's a program. And we will talk about this in following here. So if we do the test looking for the signal joint sequence, anything that can affect the development of T cells will be pointed in the test. Do you agree with me? So it doesn't matter if it's a SCID baby, if there are other immunodeficiencies with lymphopenia, if it's a preterm baby, or if the mother used immunosuppressant drugs during the pregnancy and the T cell didn't develop well. So it's a screening, it's not a diagnostic test. And when we talk about the program, is that because we have to be aware of this, and together with the test itself, we need to bring the confirmation diagnostic test. So the TRACs, which are the test for T cell receptor excision circles, it will be low in 22q deletion
The treatment is different from SCID. Trisomy 21, ataxia telangiectasia, CHARGE syndrome, the idiopathic T-cell lymphopenia. We can also pick up neonatal leukemia when having, for example, the cracks, which would be the decision circle for the B-cell receptor, very high. Babies with congenital heart disease, even if they don't have 22q deletion, if they have especially cyanotic heart malformation, the area where the T cell should mature and have the VDJ recombination is not very well developed, and then this will not support the development of T cells, and it's not a SCID. Fetal hydropsy, prematurity, and as I told you before, maternal use of immunosuppressants. So these are only a few of the situations that we can face when we have the result of a low level of TRK, for example. Then in Brazil, Professor Antonio Condino, he ran 2 pilot projects. The 2 of them are published here in Jornal de Pediatria. It's a Brazilian pediatric journal. And also, we have the experience in the state of Paraná, where I work, where I coordinated 81 hospitals and 545 healthcare professionals. So we built a parallel network for having the samples to do the pilot newborn screening in the state of Paraná. And we screened close to 70,000 newborns, but we had 2 different approaches. So we also looked for newborns that were asymptomatic in the hospitals just after they were born, but we also used the test to test the babies that were hospitalized for severe infection in our hospital. So we didn't reach all the babies that were born in the state of Paraná. So that's why we also wanted to know what was happening with the babies who haven't been screened and arrived in the hospital very sick. So we had 66,437 babies with no symptoms just after birth. The problem that we were a parallel network made us lose follow-up for 4,000 babies, but they were normal for the TRKs and cracks. We had 1 patient with T lymphopenia, and the other results were all normal and confirmed. And in parallel, in our hospital, we screened 44 babies during the same 1 year of test, and we found 7 positive cases in 44 babies. So, and 1 baby, like, he was born in a hospital where we offered the newborn screening, but he was very sick since the beginning, so they couldn't collect the newborn screening blood. And after 2 months, I think, just before they transferred the baby from his city to our hospital, they collected the sample and they sent it to us. So we got the baby in the hospital. At the same time, we got the sample after 2 months of age. And what happened to these babies? We had 3 babies that died, and we don't know the causes. And from the babies that were, how can I go back here? Yes. From the babies who got, like, 1 lymphopenic patient from the asymptomatic and the 7 positive cases from the symptomatic group, 3 of them died and 4 of them were alive. So we had 2 patients with 22q deletion, 1 patient with 11q deletion, and 1 SCID baby. So for the DiGeorge syndrome patients and for the Jacobsen syndrome patient, we couldn't do much, but we could improve their quality of life. The parents were not having to go to the hospital all the time, and they could be treated for the other problems that came across these syndromes. And the SCID baby that we diagnosed was transplanted, and now he's living in Europe with his parents. After 5-6 years, he's doing very, very well. Then I think that something that's worth to talk about is about the genetic screening for SCID. It doesn't matter if it's for screening for SCID or other rare diseases, genetic rare diseases. I don't know how it is here in Chile, but in Brazil we have some tests that we can do in the first day of life. They get the saliva from the baby and they sequence a couple of genes. And the point that we should consider here is that let's
think that a baby was born here close to the 2000 years here. And then we did the genetic screening for him. And the genetic screening was normal. But then after a few weeks, he started developing infections and he died from infection. Then you say, okay, so the screening was not good. But probably the gene that was the cause of the SCID for this baby could be described in 2015. So the genetic screening will not be able to pick up these babies. Instead, if we do the TRAC and CRAC assays, it doesn't matter what is the gene that is causing the disease. You will always have the result of low levels of TRAC for not producing T cells and low levels of CRAC for not producing B cells. So I think both tests can be complementary, but it's not considering, oh, let's go for the most technological one, then we'll be missing patients here. You can do anything, but not everything. So do you have an idea why I put this here? What am I talking about when I'm bringing this to newborn screening? No? So I'm talking about BCG. So as in Brazil, you have BCG as well, and now we have really interesting data from the test that Antonio Condino's group is doing in the city of São Paulo, where we see that this is not a big problem if we know what we are doing for these patients, and even if we have an early diagnosis, we start these patients, even if they receive BCG, we give them prophylaxis, and then the baby goes well to the transplant. But in the beginning, we were very worried about this. So we are screening for a test that we know that could be implicated in really severe reactions to BCG, and we have BCG. So it's a epidemiologically important disease in our country, so we cannot just say we don't have BCG anymore. But fortunately, the data that we have from Brazil says that we can manage both things together and still save these kid babies. When we look for the newborn screening program, there will be a lot of doors around these babies, and all these doors have to be open. Otherwise, it doesn't make sense to do the screening, right? So we should have babies allowed to go for flow cytometry, including naive T cells, immunoglobulin dosage, genetic study also, not imperative. We will treat the patient. It doesn't matter, but I think it's important because we know that some genes related to SCID, we have a different conditioning chemotherapy scheme for the transplant, right? And also, these babies should receive infectious prophylaxis while they wait for a bed and donor for transplant, human immunoglobulin replacement, the attention to BCG vaccination, and looking for this point that is very important, that it relates to breastfeeding and the mother who is CMV positive. And also to have access to bone marrow transplant and, in the future, gene therapy. So these are very important doors that we cannot forget when we talk about newborn screening. It's not a test, it's a program, and we should be aware of this, and we should work with our politicians, people who make the law, who will approve the test in our countries, so that we can make them understand that it's not only a test. But then they will say, okay, so the test is already something, I have to put money on this. And plus, you are telling me that I need to go for all these steps to provide all these lab tests and all this treatment for the baby even before he goes to bone marrow transplantation. So I don't know if it's economically effective. And then Jeffrey Modell Foundation made a very nice study here showing that if we go there on the top of the trees, we see that from their study, the total cost to screen 100,000 newborns and treatment of 3 patients, because this would be the incidence from the tested newborns to the 3 SCIDs that we could find among them, it will cost $1,385. But instead, if we don't take this money and make the effort to implement the newborn screening and everything that goes together with the test for newborn screening,
the total cost for treating three newborn SCIDs who hasn't been early diagnosed will be $6 billion. So it's much higher. So it's okay, it's putting money there, but if we don't do that, and we are not doing that everywhere, then we are for sure wasting much more money. And here we have the numbers for late transplant and transplant up to 3 months old. So you can see the difference in numbers, and then what we could save per patient if we do an early transplant. But in order to do an early transplant, we need the newborn screening. So if I didn't convince you yet that it's important to have newborn screening, I'm going to tell you 2 stories. The first one is about a patient who was born and received BCG. And when he was 4 months of age, they found that he had a local adverse reaction to BCG. And he went to hospital because of pneumonia, and he stayed in the ICU for 72 days. The month after, even during the ICU hospitalization, they found that he developed obliterant bronchiolitis. With 7 months, he had another pneumonia, and he spent 30 more days in the ICU. And then the physician who saw him in the ICU considered that it could be a primary immunodeficiency and started investigating this baby. So he was diagnosed. He was living in a small city in our state, and we couldn't believe that he would make it to our hospital to be transplanted. And finally he made it. Carmen was in charge of his transplant. And he stayed 132 days in our hospital because of complications after the transplant. If we consider the short term just after the transplant, he had all these complications. He still had recurrent infections, disseminated mycobacteriosis, enteropathy. He was he had a malnutrition. His obliterated bronchiolitis got even worse. He was dependent on oxygen. And after 3 years of the transplant, he presented with delay in neurodevelopment. He was using tracheostomy and gastrostomy. He had to continue his immunoglobulin replacement, prophylactic antibiotic, and he had home care assistance. The chimerism after transplant, 12 months after, showed that he had 0% of B cells from the donor, so that's why he had to keep using immunoglobulin. And also the T cell was not that good, was 83% of donor T cells. Then I'm gonna show you another story. It's a baby who did not receive BCG when he was born because he was tested for SCID, and he was diagnosed with SCID in 48 hours of life. Then 1 week later, we started replacing immunoglobulin for him. In 2 weeks, we started the antimicrobial prophylaxis, and at 2 months of age, he went to the same hospital with the same team. He was transplanted, and he stayed for 37 days in the hospital. So he had no complications at all, either in the first 100 days of the transplant or 3 years after. He is completely normal in terms of neurological development. And after 12 months of the transplant, here is what we see for the donor cells. So he has 100% of B cells, 100% of T cells from the donor, and 97% of granulocytes from the donor. So it's a completely different story, right? So if you are a mother, I'm sure you would choose the second option. If you are a politician dealing with money in terms of how I'm going to invest money in health, probably you would choose the second one. And so I think there's no more, and as a physicians, for us, also we want to see more P2 than P1, right? So if this was a battle, you would go for the red one, early diagnosis, or the black one, late diagnosis. Yeah, and here it looks like the early one will win, right? So
that's why we need to fight for. And still, if you're not convinced by this, I don't know about the time because here is all black. I lost the connection here. Is it okay? Okay. So, and if you are not convinced yet, I'm going to talk to you about the mother's perspective. So, the mother reports that the late diagnosis of P1 predisposed the child to serious infections, and with that, countless suffering with recurrent infections and difficulties with the child's development. Despite the partial reconstitution of the immune system, the need to maintain the use of drugs for infectious prophylaxis and having the tracheostomy and gastrostomy, she considers the transplant to be a success because it saved her son's life, and he did not need to be repeated hospitalized to treat infections anymore. What I didn't tell you is that P1 and P2, they are brothers. So she says that the delayed diagnosis process has also brought numerous consequences for the whole family. And she only had this perspective after the birth of her second child, because it was a completely different history, right? So the second child was born with the same disease. The diagnosis was made before the infection, so we knew that she was pregnant, she was about to have the baby, and then in 48 hours we tested him. And so he could start to put on early treatment, and this was decisive to guarantee the normal development for the age and without complications during the entire process of this treatment. And the mother further reports that all of this could have been different for her family and for her first child if newborn screening for SCID has been available. So thank you very much. I hope you got convinced that we need to go, we need to do something, right? So thank you. Alguna vez me quedé pensando en la charla y preguntas por allá. Aló. Sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante. La experiencia de Brasil, sin duda que es una experiencia que tenemos que mirar con mucha atención todos los restos de los países, porque todos en Latinoamérica ponemos BCG, así que eso es algo bien interesante que hicieron de partir con el screening a pesar de la BCG. Yo he visto otras charlas y Carmen siempre cuenta de cómo incluso con la BCG puesta, los pacientes que tienen screening, dado que se hace el diagnóstico antes, parten con profilaxis antes, tienen pronósticos mucho mejor, y las imágenes horribles que tenemos de los pacientes con esas granulomas permanentemente supurando, recién nacidos desnutridos, con eso es impresionante cuando uno lo ve. Así que eso ya no lo están viendo, así que eso es un camino que tenemos que recorrer. Yo los invito a todos de reportar, por favor, los efectos adversos de la vacuna. Es la única manera de poder demostrar que necesitamos hacer algo, es reportar los efectos adversos. Como mostraba yo ayer, tenemos un número importante de nuestros pacientes que hacen diseminación de BCG y no se reportan. Los ESADI no están haciendo, y es la única manera que a través del Instituto de Salud Pública podamos presionar justamente a los políticos y a los tomadores de decisión en salud de que acciones de salud pueden tener efectos beneficiosos a la población en general, pero hay una población, un grupo que estamos empeorando su salud producto de esa acción. Así que es súper importante que, por favor, porque son nosotros que vemos los pacientes con inmunodeficiencia los que estamos llamados a hacerlo. Y coincido contigo, Carolina, y muchas gracias por esta presentación, de que tenemos que movilizarnos para poder tener acceso al screening. I just would like to mention that in Brazil, we have now the newborn screening implemented in the city of São Paulo. So all the babies born in the city of São Paulo have been screened. And this data, I think it's like beautiful data that Antonio Condino and Carolina Aranda have from this action. And also in the state of Minas Gerais, in the whole state, we have the TRAC assay. In São Paulo, we have TRACs and CRACs. And they just started in the federal district around Brasilia.
And in Curitiba, we had the two politicians that really understood how important it was, and they got approved a law to make the newborn screening in our city, even before the national ones. So, because each one has to take care of this own home, let's say. And we are just waiting for the voting in the economic session. And we hope that soon we also have this in Curitiba. Yo quería hacer una pregunta, perdón. Sí. Bueno, tomando un poco las palabras del doctor Sotomayor, yo soy de la parte de enfermedad infecciosa. Bueno, y justo lo de la BCG siempre ha sido también una de las conversaciones nuestras, o sea, si es que se hace el screening de SCID, la BCG obviamente se puede aplazar y es una de las cosas que uno se ha planteado en otro escenario, de hecho se puede hacer hasta el tercer mes, incluso más, si es que esto se plantea como un screening universal. Mi pregunta va un poco más allá de la parte práctica de su experiencia, porque vi ahí las diferencias que habían entre los diferentes estados de Brasil, de cómo se fueron implementando según los presupuestos y todo, y también sobre los accesos también a los screening. La pregunta es que si es que acá tuviésemos que convencer al gobierno, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿cuáles serían los screening de inmunodeficiencias que ustedes sugerirían como basal para poder plantear una parte inicial? ¿Y cuál fue su experiencia entonces? Yo sé que usted lo mostró ahí, cómo fueron aumentando estos screening, cómo fue el estudio de costo-efectividad, que eso es lo que más cuesta finalmente para implementar estas cosas. Gracias. So I'd like to thank you for your question, because something that I forgot to tell you. When we say newborn screening for primary immunodeficiency, we are basically talking about newborn screening for defect in producing T cells, and if we include CREC, also the defect of producing B cells. All the other primary immunodeficiencies and inborn errors of immunity, they will still be going on, and there's no newborn screening. So we still need to learn the warning signs. We still need to read the papers that come out with new genes and new phenotypes, because these patients will be there. But when we look at the conditions for newborn screening, we see that these two situations, that they fill all the conditions, let's say. So this would be the disease that we could, for now, screen in terms of immunodeficiency. For the economic cost, I still don't have data from the economic cost in Brazil, the way that in real life experience, let's say. But if we have the data for how much we are spending on bone marrow transplant for late diagnosis and early diagnosis, we can already have an idea of how it goes. And when making the proposal and bringing the cost for newborn screening, it's very important that you include not only the test, but also the flow cytometry and immunoglobulin dosage, at least those two, and also the medications that these kids will have to receive, and then try to show them how many days this baby would be in the hospital, maybe in the ICU, getting a lot of expensive antibiotics instead of sulfamethoxazole, right? And this is the way to make the evaluation for economic cost. But I think that the Jeffrey Model 3 is a very good example. And then for having your data, even if you don't have newborn screening yet, I think the point is to get how much it costs for the late diagnosis, and having like the cost for the previous hospitalizations for this baby, and then the transplant itself and the complications, and then show that if you have identified this patient before, you would spend this in immunoglobulin, this in sulfamethoxazole, this in isoniazid for BCG prophylaxis, adverse reaction prophylaxis, and then the transplant would cost much less, and then you can make the savings account. ¿Qué última pregunta para terminar? No, más que pregunta era por lo que comentaba Cristian. Acaba de ocurrírseme, tenemos una mesa
ahora se está trabajando en la compensación de los ESAVIS, así que por eso es muy importante que vayan reportando, porque se va a empezar a compensar los efectos adversos que han tenido las personas por la vacuna. Y la BCG, el efecto adverso es tremendo. Por lo tanto, eso, si uno piensa que vamos a tener que el Estado va a tener que compensar a esos pacientes, también es una manera de estimular a que tengamos el newborn screening, yo creo. Así que yo esta tarde tengo reunión, voy a plantear el... Yeah, I think it wouldn't be possible to start newborn screening in Brazil if we had the requirement of not applying BCG, because we wouldn't win this fight, because we cannot implement a national law for not having BCG and then giving the newborn screening for just a few states or cities. So it's changing like big things, and instead they decided to start. And actually we are happy because now they even have data to support that it's fine. Even if you have BCG and you have the newborn screening, it's even better than the child having BCG, not having the screening, and get very, very sick for the transplant. And we can start immediately to use the medication, and then we can prevent the adverse reactions. Muchas gracias. Thank you. Bueno, para dar terminado nuestro simposio, que creo que fue muy exitoso, agradecerles una vez más a todos los asistentes, espero que lo hayan disfrutado, que nos sigan acompañando en los próximos años y por supuesto a todos nuestros expositores que realmente hicieron una exposición, una charla muy, muy entretenida. Muchas gracias. El equipo de la doctora Poli del hospital, que por favor se quede y venga hacia adelante.